Sí, dije buenos días a todos. Es un placer verles. Vamos a iniciar con esta clase y quería comentarles lo siguiente. Bueno, voy a tratar de hacer un resumen, no se me desesperen. Voy a solamente a poner los versículos que vimos la vez pasada para tomar el contexto. Y sí me gustaría, estaba yo reflexionando en que no me gustaría para nada, y sería muy lamentable, que se pudiera minimizar el asunto del divorcio. No queremos minimizarlo. Sí quiero aclarar que en un principio no está en la lista de los 10 mandamientos, no se nos dice no te divorcies, lo que sí se dice es no cometas adulterio, ¿verdad? El método está muy orientado a decir el centro del problema. El centro del problema es que para Dios la unión es sagrada, el matrimonio es sagrado, y sí hay un gran problema cuando hay adulterio, es muy grave. Eso no lo podemos minimizar. Después hay otro factor, y voy a repetirlo tal vez al final, pero lo quiero aclarar de una vez. Desde que iniciamos el autor nos dice estas tres cosas. Hay que ver los tres aspectos. Uno es la ley tal cual fue dada, en el que estoy aclarando, está hablando del adulterio. Después, cómo los escribas y los fariseos lo habían enseñado, porque ellos están apoyando en Deuteronomio, que les da una cierta libertad, o les da la responsabilidad de hacer en su juicio algo. Y finalmente, cómo viene a presentarla el Señor Jesús. Insisto, en esta primer parte vemos que solamente el adulterio está señalado como pecado, no el divorcio en sí. El divorcio siempre ha estado como una última opción, pero no en sí como pecado. Y vamos a ver en qué se estaban basando los escribas para de ahí desviarse. Ya lo dijimos la semana pasada, pero quiero hacer el acento porque a final de cuentas nos vamos a quedar con esto. Y dice así en Deuteronomio 24:1, cuando se les dio por segunda vez la ley, cuando se les instruyó por segunda vez a aquellas generaciones que ya habían pasado, que eran generaciones nuevas: si alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable, y lo puse con un acento ahí, algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, etc. Pero ahí nos detenemos. Quiero preguntar, ¿hay error en la palabra de Dios? Pues no. ¿Acaso hubo error cuando Dios terminó su creación el sexto día con el hombre y cuando le dice, tú serás Señor de la creación? ¿Hay error? Porque vemos al hombre depravado que hace su voluntad, y hace lo que hace su voluntad cuando ha caído de la gracia de Dios, es decir, una voluntad pecaminosa. ¿Acaso vamos a quitarle eso y decirle, Señor, ya no les digas, o no les digas que son señores, que el hombre es amo y señor, porque va a hacer tonterías? Bueno, el resultado es un mundo lleno de tonterías y de desviaciones. Pero ¿acaso se equivocó Dios? No se equivocó. Le estaba dando todo el peso y toda la autoridad para poder juzgarlo, para hacerlo responsable, ¿cierto? Aquí, ¿se equivocó Dios? No. Le está dando la responsabilidad al hombre de tener cuidado con lo que hace. A mí me gustaría que en resumen, vamos a hablar mucho aquí, pero en resumen comprendamos esto. Esto viene a ser en realidad voluntad de Dios, que el hombre tenga conciencia de lo que hace, que si acaso va a descartar a una mujer porque encontró algo en ella reprochable, se cuide de lo que está haciendo. Primero que sea realmente justificado, y después, como vamos a ver, que él es responsable de tomar esa decisión, ¿sí? Por lo tanto, vamos a quedarnos con esto. Esto es sustancia, esto es ley, esto es voluntad de Dios, que el hombre sea responsable de lo que hace. ¿Cuántas veces se nos está diciendo? Acabamos de ver hace unas semanas atrás que se nos está diciendo, el Señor Jesús y Pablo nos están diciendo, ustedes se guían por la palabra y no por lo que está en su corazón. Su corazón está malvado y están tratando de malinterpretar la palabra. Por lo tanto, este es un punto muy importante. Bien, voy a continuar y en Mateo 19, sí quiero leerlo todo porque sí es necesario que veamos. Ya los fariseos estaban tomándose de ahí, tomándose de ese pretexto, y entonces algunos fariseos se le acercaron al Señor y le dicen, para ponerlo a prueba, le preguntan, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Están diciendo, ¿verdad que tenemos la bandera o la autoridad para hacer lo que queramos? ¿Verdad que podemos ponerle cualquier pretexto? Y decíamos la semana pasada, ¿por qué? Porque ya me gustó otra, porque esa ya no me complace, me está llamando la atención otra. ¿Verdad que puedo encontrarle cualquier defecto para desecharla? Ese es el cuestionamiento del hombre depravado, ¿verdad? El hombre en santidad tendría que decir, Señor, estoy aterrado, no puedo divorciarme. ¿Qué voy a hacer? Porque tengo un problema grande en casa. ¿Qué voy a hacer? Y lo pone en realidad en oración.
y lo consulta con su iglesia o con sus líderes. Pero el hombre que tiene esta mentalidad depravada va a buscar lo que le llama a su carne y dice, ¿verdad que puedo deshacerme de esta? ¿Verdad que sí puedo? Y esa es la mentalidad. Así es que esos son los dos extremos, ¿sí? Y dice, entonces el Señor Jesús les dice, ¿no han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Ese es el propósito de la pareja. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés? Aquí están distorsionando, no mandó Moisés que se divorcien. ¿Por qué mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? A ver, sí mandó que se le diera el certificado para que el hombre sea responsable de lo que está haciendo. No mandó el divorcio. ¿Estamos de acuerdo? Espero que pase el mensaje. ¿Sí queda claro? Dios no mandó el divorcio. Moisés no ordenó el divorcio. No es una orden. No está diciendo, ¿viste algo raro en tu mujer? Divórciate. No está ordenando, lo está dejando la última opción, como he dicho. La última solución para vivir en paz sería el divorcio. Pero no está diciendo que lo mandó. Esta es una deformación, no es una orden de Moisés. ¿Por qué entonces dice, mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Y les contesta el Señor, porque son necios, ¿verdad? Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Esa no fue la voluntad de Dios, ese no fue el diseño de Dios. Por eso dice desde el principio, desde la creación. Eso no fue así. Versículo 9, y dice, les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Bien, ¿por qué? Porque está hablando de que si hay inmoralidad sexual, hay ruptura de esa unión espiritual que tienen los dos. Suele haber confusión en esto, pero eso es lo que presenta Dios así. Y el que todavía quiera irse por esa vertiente, lo único que está encontrando es un pretexto en las líneas bíblicas, lo cual no le va a ser favorable. Dice en Éxodo 20, cuando el Señor dio la ley, y esto lo quiero insistir en ello, dice así, dice el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Insisto, no está diciendo no te vas a divorciar. La idea de Dios, el plan de Dios no es el divorcio, es la unión, y que se consagre la unión, que se luche por la unión, que se dé la vida por esa unión. Pero sí es muy alto, no cometerás adulterio. ¿Sí? Por eso estamos ligando esta con la pasada, porque en la pasada habla de, entonces habría un pecado ahí, habría adulterio para poder tener un pretexto para el divorcio, una razón para el divorcio. Por lo tanto, el mandamiento 7 está condicionando la única posibilidad que Dios está estimando en un principio que fuera el divorcio. Adelante, Mingo, con tu comentario. Gracias, buenos días. Bueno, a lo que estoy entendiendo, a lo que veo es que solamente la única opción de divorcio que está dando Jesús es cuando hay adulterio. En el reglamento de Dios, en la voluntad de Dios, les está dando solamente eso. ¿Por qué? Y se los acaba de decir unos versículos antes. Porque ellos habían tomado cualquier pretexto, ¿sí? Y en la clase pasada, si estuviste cuando decían que hasta por mal aliento, en la clase, hasta por mal aliento llegaban a decir, esta mujer no me gusta, esta tiene algo reprochable, yo le reprocho su mal aliento y me busco otra y le doy carta de divorcio. Pero va directo al grano, o sea, Jesús va directamente a lo que... Sí. Y les dice que la única razón válida de divorcio es por inmoralidad sexual. Sí. No hay otra manera, ¿no? Sí. En cuanto a lo reprochable por Dios, ya está diciendo que sería por haber violado el séptimo mandamiento en este caso. A ver si me hago entender. Sí. ¿Sí? Y vamos a ver el desarrollo después a dónde nos lleva el estudio. ¿Sí? ¿Está satisfecha tu pregunta? ¿La respuesta que te di está bien? ¿Te satisface? Porque te veo dudoso. Pues no sé si estoy bien, si sabiendo que es la única opción nada más de... Bueno, vamos iniciando el estudio y además ya hablamos de muchos aspectos y vamos a continuar hoy. Pero hasta el momento es lo que estamos dejando claro. Vamos por partes. ¿Qué es lo que establece Dios? ¿Qué es lo que no establece? Dios establece un pecado en el adulterio y está claro para nosotros que Él quiere una unión sagrada.
y que hay pecado cuando se rompe esa unión. Número 2, estamos diciendo que el divorcio en sí tendría que estar justificado, pero no justificado a la manera de hombre, sino bajo los preceptos de Dios. Sí, gracias Sarita. Y gracias Angie por correr hasta allá. Aún y aunque esa sea una opción, nosotros como cristianos primero tenemos que reflejar a Cristo con nuestras decisiones y existe el perdón. Así como Dios nos ha perdonado, así debemos nosotros perdonar. Entonces no es forzoso que porque haya una situación así tenga que haber un divorcio. Exacto. Nuestra primera opción y nuestro mandamiento que nos da Dios es el perdón, así como a nosotros se nos ha perdonado. Muchas gracias, Sarita. Ya resumió toda mi clase, se pueden ir a tomar café. Ese era el final de la clase en el que el perdón está por encima de todo. No, pero está muy bien, muchísimas gracias. De veras que alimenta mucho, a menos creo que puede sanar todas las incertidumbres urgentes que haya en algunos. Con eso pudiéramos cerrar. Muy bien. Sí, pastor, adelante. Angie, lo bueno es que vas al gimnasio todos los días y estás en forma, no hay problema de correr en toda la iglesia. Vamos. Yo creo que una de las claves son las que estábamos leyendo en lo que dijo el Señor, que dijo que los dos serán un solo cuerpo. Tú, por ejemplo, si un día te levantas y no te gusta tu pierna izquierda, te la cortas. Hoy amaneciste medio lento, estás medio durmiendo, te están dando calambres, te la cortas. No, por supuesto que no. Pues entonces es la misma situación. Sí. La problemática que viene aquí es que muchos matrimonios no se consolidan como un solo cuerpo, ni del inicio, ni de la mitad, ni de la salida, sino ya son dos gentes apartes, más en estos días en los cuales cada quien quiere conservar su personalidad, sus expectativas que no se cumplen, entonces se pone peor la cosa. Y entonces por lo obstinados desde el inicio, pues entonces sí los dejan que se divorcien. Sí. Así estaba en la ley de Moisés, pero por esa situación, porque había mucha gente que no estaba dentro del diseño original, como el día de hoy, hay muchos que no están dentro del diseño original. Entonces, pues sí es difícil, por mucho perdón que haya, que ese matrimonio se convierta en un solo cuerpo, a menos que los dos sean cambiados por Dios de una manera radicalísima. Entonces sí, como nuevas criaturas, hay que volver a empezar. Pero si no, pues no hay manera. Así es. Así que hay que tener pues mucha atención con respecto a eso, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, voy a... Ay, perdón, hermana Claudia, no lo vi. Sí, adelante. No, solo aportando un poco más a lo que decía el pastor, al final, sin Dios no es posible mantener un matrimonio. Así es. Solo es para los creyentes. Muy bien. Usted y Sarita terminaron con la clase. Esa es la conclusión. Exacto. Es que, muchas gracias. Es que en realidad bajo el precepto de Dios está todo. Cómo vivimos, cómo respiramos, qué queremos cada día, qué necesitamos cada día. Una pareja no puede subsistir si no hay eso en fundamento, si no está Dios en el centro. No puede subsistir. Porque cuando ustedes van a leer 1 Corintios 13, se van a dar cuenta que el amor todo lo sufre. Y podemos insistir, es que todo lo perdona, sí, pero sufre. Es un cotidiano sufrir, ¿verdad? Eso es el matrimonio, ¿o no? Sí, en amor, sí. En amor, sí, bueno, pero es sacrificio por el otro y se hace con amor. Todo lo sufre y todo lo perdona. Bueno, lo tengo anotado para el final, pero qué bueno que me llevaron al final de una vez. Creo que ya me están ahorrando tiempo. Hay 3 causas que los que están hablando esto que estaba cuestionando Mingo. Bueno, pero sí, eso no es bueno. Aquí la primera causa de ponerlo en la ley era que limitaba el divorcio a ciertas causas. Es decir, antes simplemente ya no me gustó, me divorcio. No. Lo que está hablando el Señor y la razón por la cual les estaba limitando solamente a la inmoralidad sexual era limitarlo a que no era lo que se les ocurriera. Número 2, estaba estableciendo que el hombre se divorciaba de este modo, que el hombre que se divorciaba de este modo, dice, de su mujer, tenía que darle carta de divorcio, tenía que hacerse responsable, no nada más decir, no, es que ella falló y hablen con ella, no me importa, yo ya la deseché. No, vas a afirmar que tú
estás desechando a una mujer para que todo el mundo sepa, y cuidado con la próxima mujer, qué es lo que va a haber en ti. Bien, y la ley y el pueblo. El tercer principio de la ley mosaica fue significativo, era que el hombre que se divorciaba, a su mujer le daba carta de divorcio, no podía volver a casarse con ella. ¿Se daba esto en algún tiempo? Sí. La tomo y la dejo, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Hay personas con muy baja estima que todavía siguen jugando al ping pong y creen que pueden sobrevivir con eso, y me va bien de vez en cuando. Muy bien, pues pasaba esto y estaba estableciéndose no. Para que le tomen respeto al acto que van a cometer al divorciarse, tienen que estar convencidos de qué van a hacer. Muy bien, por lo tanto, esto era lo que estaba aclarando la ley, estos 3 puntos, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Les decía la semana pasada que en Malaquías, antes de que deje de hablarnos Dios por 400 años, nos dice 2 cosas: no dejen de diezmar, ¿se acuerdan? O el diezmo es importante, y nos está hablando del divorcio. Nos dice más cosas, pero vamos a hablar solamente de lo que nos aporta el día de hoy. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. Está hablando de lealtad, de nuestro compromiso con Dios, de nuestra gran necesidad de alabar y agradecer a Dios, de honrarle en todo lo que somos, en todo lo que hacemos. Y está diciendo que Él no aprueba el divorcio. Está diciendo que Él consagra el matrimonio. Bien, dice aquí nuestro Señor, lo expresa así: ¿qué es más importante para alguien que repudia a su mujer? Y esto tiene que ver con lo que hablaba Sarita y con lo que hablaba el pastor. ¿Que falló o que no puede perdonarla? ¿O que es una mujer totalmente reemplazable? ¿O que no son el uno para el otro? ¿Qué es lo que atañe o qué es lo que implica que un hombre rechace a su mujer? Y cuando Mateo nos habla en Mateo 19, está diciendo un poco esto, está cuestionando al hombre acerca de qué es lo más importante para el hombre. Cuando Dios hizo a la mujer para el hombre, esa fue su intención. Eso fue lo que indicó y esto fue lo que ordenó. La ley que Dios estableció fue que el hombre dejara a su padre y a su madre y se uniera a su esposa para convertirse en una sola carne. Hay algo nuevo, hay algo distinto en cada una de las 2 personas. Ya no van a dirigirse a su propio interés, ya no van a dirigir sus vidas bajo sus propios intereses, y ahora van a dirigirlas de acuerdo a una sola carne, lo cual es muy difícil. Yo alguna vez les había explicado, les había puesto la analogía, la burda analogía de un auto en el cual una rueda quiere ir hacia la derecha y otra rueda quiere ir a la izquierda, y resulta que, ¿qué creen? Que Dios le dio el volante al hombre, nos guste o no. Y yo hablaba de que el 50% y el 50% de las decisiones no funciona así, porque el carro se partiría en 2, y entonces Dios dio su voto a favor del hombre y le dio el 51% y el 49% a la mujer, ¿verdad? No importa que no le vayan a los 49 de San Francisco, pero el 51 se lo dio al hombre. Sin embargo, para que haga lo que quiera, no, porque le dio el 49 a la mujer y lo va a estar ayudando y lo va a estar siempre aconsejando y le va a llamar la atención cuando se equivoque, y porque si no el carro se partiría, pues. Entonces tuvo que darle el Señor el timón a alguien, y desde un principio al hombre le dio, recuerdan con Adán y Eva, el pecado. ¿A quién hizo responsable? Al hombre. Entonces llevar el volante no es hacer lo que yo quiera, llevar el volante es tener una responsabilidad muy alta. Por lo tanto, para que esa sola carne se mueva, tiene que haber una dirección, y se la dio al hombre. Ahora, si el hombre no toma dirección, hay un problema de matrimonio, ¿verdad? Y hay muchos hombres que no toman dirección, y entonces hay un caos. Porque entonces la mujer va a decir, bueno, entonces si tú no guías, yo voy a guiar, y no va a haber bendición ahí. ¿Para qué les hablo de esto? Cada quien tendrá sus experiencias y los conocerán mejor que yo, pero es así. Bueno, no sé si mejor que yo. Primera de Corintios, sí, hermana Vicky, sí. Bueno, el Señor dice que Él detesta el divorcio, ¿verdad? Sí. Y eso lo tenemos más que por entendido. Pero aquí la cuestión es que en la antigüedad la mujer no tenía ningún valor, entonces era reemplazada como un objeto sexual, como un objeto utilizable en el hogar. Uh-huh. El hombre tenía que tener responsabilidad delante de Dios, pero obviamente el corazón del hombre, como el corazón de todos los tiempos, pues se va por lo que conviene, ¿no? Normalmente en un deterioro, en un divorcio hay un deterioro emocional tanto de un lado, del 51 como del 49.
Sí, sí. Y el 49 sufre una parte más profunda en el deterioro, porque Dios nos hizo una estructura mental y emocional completamente diferente y opuesta al hombre, ¿sí? Por eso es tan preocupante que ahora las mujeres volteen a ver a las mujeres para relacionarse con ellas, o los hombres volteen a ver a los hombres para relacionarse con ellos, ¿no? Porque finalmente Dios nos hizo únicos, tanto al hombre como a la mujer. No podemos ser robots, ni podemos mecanizarnos, ni podemos actuar raramente, ni convencionalmente, ¿verdad? Tenemos que actuar en santidad y en pureza. Pero si se rompe una relación y es imposible ya vivir con esa persona, imposible, pues no vamos a regresarnos a buscar a la otra persona por más que la perdonemos para rehacer nuestras vidas, porque si nuestra vida delante de Dios es una vida consagrada de pureza y de santidad y la otra persona persiste en estar en el mundo en el que está, yo creo que Dios no nos quiere así. Estoy totalmente de acuerdo, es lo que decía el pastor. Probablemente una de las dos personas en el matrimonio está convencida de seguir a Dios y la otra no. Así es. Entonces, yo creo que el perdón sí existe, porque el perdón significa olvidar por completo, Sí. y realmente que haya una restauración. Pero si hay una restauración de una sola persona del 49, pues hay que esperar al 51, ¿verdad? Sí, Dios lo mande. tendría que ser bilateral. Exactamente. Muchas gracias. Gracias. Solamente para completar tal vez un poco acerca de lo que usted estaba hablando, de que cuando entonces la mujer no encuentra lo que quería, se va mujer con mujer. Solamente les recuerdo, el primer capítulo de Romanos nos habla de la perversión del hombre, y cuando les llama la atención les dice: porque ustedes hombres, porque ustedes no tomaron en cuenta mi sabiduría, sino que tomaron la suya e hicieron su voluntad, les quité a sus mujeres el uso de mujer. Les quité a sus mujeres que tuvieran su uso de mujer para que se fueran mujer con mujer. Y entonces ustedes tuvieron que irse hombres con hombres. Y en eso no está su placer, está su castigo. Porque entonces hubo perversión del hombre, ¿sí? Muchas gracias, sí. Espero no haber confundido más. Pregunta: ¿por qué Dios entonces? Primera de Corintios, veamos esta explicación de Pablo que es más que sustanciosa, del 15 al 19, Primera de Corintios 6, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice: los dos vendrán a ser una sola carne. Y yo hablaba que el propósito del matrimonio es ese, ¿verdad? Versículo 17, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Voy a tener una concordancia que después les voy a citar, pero está aclarando esto. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca con su propio cuerpo, contra su propio cuerpo. Ojo, contra. 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es decir, el cuerpo no nos pertenece. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuerpo y espíritu. ¿Puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera? Yo no. No, es que nada más mi alma le pertenece, pero voy a hacer lo que yo quiera con mi carne. No. ¿Por qué Dios permitió entonces el divorcio? Y está diciendo entonces, ya le estoy recordando solamente lo que acabamos de ver, les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Si alguien quiere levantar la mano y decir que cuando llegó al matrimonio sabía exactamente lo que Dios quería del matrimonio y había una conversión tal en él, una santificación tal en él, que podría decir: yo sé lo que voy a hacer y no me voy a equivocar. Por supuesto que no. Por supuesto que es un aprendizaje diario y en él habrá muchas dificultades y muchos sacrificios, pero es evidente que el hombre va a pecar en todo momento y va a tener que aprender y perdonar y ser perdonado. Nuestro Señor respondió a esta pregunta diciendo que debido a la dureza de corazón de esta gente, Dios hizo esa concesión, por así decirlo. Y no está abrogando la ley del matrimonio, es decir, Jesús no vino a decir: no, es que se equivocaron los antepasados, es que Moisés se equivocó. No,
No, estaba diciendo, es porque necesitan comprender lo delicado de la situación. No introdujo una diferente legislación, dice aquí, debemos tener presente el objetivo y la intención originales de Dios respecto al matrimonio. Y aquí están las intenciones de Dios, que sean una sola carne, que tengan indisolubilidad, que sea indisoluble, que no se pueda disolver, ¿verdad? Y la unión que ello representa. Vamos a hablar de esto último, la unión que ello representa. Voy a leer, toda la nota. Una vez que hemos comprendido la unidad, o sea, una sola carne, la consistencia indisoluble, recordemos que el matrimonio honra a Dios, ya que la creación no estuvo completa hasta que Eva fue creada y tomada de la costilla de Adán. No dijo Dios, le voy a agarrar de un miembro donde no le duela, o donde casi no use, o como decía el pastor, que cuando no quiera se lo pueda amputar y como si nada. Recuerdo que había trabajadores, a veces hago comentarios extra, pero sí, para involucrarlos. Un tío se fue a trabajar a General Motors y decía que los seguros para accidentes eran tan altos ahí que había quienes a propósito se cortaban un dedo para que les dieran 1 millón, 2 millones de pesos y la siguiente semana traían carro nuevo, pero ya les faltaba una parte de un dedo. Entonces cada dedo tiene un valor y cada dedo, de acuerdo a la importancia, pues vale algo, ¿no? Entonces estos metían la mano a la sierra y decían, me compro casa. Y entonces Dios no lo hizo así. Dios tomó a la mujer de la costilla del hombre para que le duela y para que la sienta parte de él y para que la tenga ahí a un lado, ¿verdad? Para que no se la quiera quitar de un lado, para que diga, no, esta no me la corto. Bien, pues era importante entonces decir que es una costilla, la tomó de una costilla y dice, de aquí la voy a hacer para que dependa y para que esté siempre atada a él. El matrimonio es imagen de la creación de Dios en esencia, hombre y mujer los creó. Dicha unión se manifiesta en el reflejo de una hermosa imagen armoniosa, como los matrimonios cristianos, ¿verdad? Que debe ser emblema ante la sociedad. Vamos a ver el siguiente punto, en el cual el matrimonio debe honrar a Dios por su manera de vivir. Esto que está diciendo en realidad antes, la unión que ello representa. La unión que ello representa. En otras palabras, se puede decir que el matrimonio debe vivir bajo el orden de Dios. Por lo tanto, si vive... Ojo, y con esto voy a responder yo creo a Mingo en esa pregunta así tan directa. ¿Es el único motivo? Para una pareja real que vive realmente bajo el orden de Dios, la única razón de divorcio sería el adulterio o la fornicación, ¿verdad? Espero que con esto quede claro. Para una pareja, para un matrimonio que viven bajo el orden de Dios, la única excusa para divorcio sería el adulterio. Pero para una pareja que no vive conforme a Dios, cualquiera es una razón para divorciarse, ¿sí? Es en resumen, lo que han estado diciendo varios de los comentarios de ustedes, muy sabios, por cierto. Si estamos bajo el orden de Dios, no va a haber problema, salvo que venga el pecado devastador, de tal manera que haya adulterio. Y ahí Dios diría, esto fue roto, esto ya no es lo mismo. Pero si la pareja nunca ha estado en el orden de Dios, eso no funciona. Eso no funciona. Por eso decía el pastor, llega un momento en que es mejor, la hermana Vicky, decía, ¿esto a dónde va a llevar? Insistir en ello, ¿a dónde va a llevar? Una pareja disfuncional que insiste y que se siguen peleando por una decena de años y no están conformes a la voluntad de Dios, ¿qué están buscando? No tiene lógica de acuerdo a la teología, de acuerdo a lo que dice Dios. Si no están honrando a Dios, eso no tiene sentido. Claro que estamos hablando de no minimizar el divorcio. Estamos diciendo que una vida así no es una vida con Dios. En 1 Corintios, sí, hermana Claudia, por favor. 1 Corintios 7. En relación, es que ahorita me cayó el 20 de algo, en relación a lo que comentaba Vicky, por eso es tan importante no casarse en yugo desigual. Y ahora, en referencia a lo que tú decías, aún en un matrimonio creyente, dices tú, el adulterio puede ser una razón justificada, sí. Pero aún así, Dios nos dio el ministerio de la Totalmente reconciliación. de acuerdo. Entonces, ni esa sería una, como cristianos, ni esa podría ser,
Si Dios nos dio el ministerio de la reconciliación y Vicky ha hecho tanto hincapié en el perdón, si somos creyentes, al final caemos en eso, al final vamos ahí, sí, a perdonar. Me gusta que queden las definiciones como tal y que en las mentes de todos nosotros estén quedando los puntos claros. Voy a salirme un poco de contexto, pero aún así hay casos que son difíciles de construir. Por ejemplo, si hubo adulterio y la persona ya no quiere volver, la persona que pecó ya no decide volver, el otro, aunque lo perdone, no va a poder reconstruir nada. Sí, ¿Me explico? Sí. Y ahí en Corintios dice que si el creyente no puede separarse, ¿no? Pero Sí. si la pareja es no creyente y decide irse, que lo dejen que se vaya. Sí. Porque Dios quiere que sus hijos vivan en paz. Vamos a leerlo, por favor, con mucho gusto. Sí, Perdón. gracias. Primera de Corintios 7, versículo 3 al 5, dice el apóstol Pablo: que el marido cumpla con su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarnos a la oración. Espero que quede claro en muchos oídos, sobre todo femeninos. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Bien, si se cumpliera esto, no hay divorcio. ¿Estamos? Que el marido haga lo que debe de hacer, que cumpla, que respete el cuerpo de la mujer porque es de él, y que ella respete el cuerpo, etcétera. Bien. Entonces, si tenemos los puntos bien cimentados, no hay posibilidad de divorcio. ¿Quiere Cristo decir que si una mujer peca de adulterio, es decir, inmoralidad sexual, debe forzosamente ser presentada ante la sociedad contra el divorcio, como acaba de decir la hermana? No. Como lo estaba diciendo Sarita, no. ¿Verdad? Obligatoriamente no, tendrá que perdonarla. Si la ama, 1 Corintios 13, todo lo perdona, ¿verdad? Todo lo soporta, dice en realidad. Dios está dando una excepción en un contexto muy reducido de las cosas que está Él ordenando y las cosas que está Él permitiendo, vaya. Desobediencia, traición, infidelidad, violación de la ley de Dios sería el adulterio. Por eso Dios diría, bueno, en ese caso estoy tolerando el divorcio para los hijos de Él que viven de acuerdo a su orden. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos recuerda que una mujer casada debe obedecer a su marido para para que la voluntad de su esposo sea primordial en ella y no la de ella misma. Vamos a ver cómo dice en Romanos 7, versículo 2, y dice: la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Y muchas dicen, nada más mientras vive. ¿Saben el chiste de que llega una comadre, la visita a la otra? ¿Cómo estás? Bien, y tu esposo viene en el jardín, y va al jardín y dice, no, escárvale. Ay, mis chistes son pésimos. Pero es que cuando alguien dice, no, pues nomás mientras vive, pues sí, nada más mientras vive, pues. Significa que cuando una mujer peca de adulterio es una manifestación de que ha roto su vínculo con él, primero en su corazón y después en la carne. Es como decía Vicky, la mujer es mucho más comprometida en ese amor para que pueda involucrarse en otra relación sexual. Pasa primero por el corazón, en el caso de la mujer, en el caso del hombre no forzosamente. Bueno, estamos generalizando. Sin embargo, el Señor ha proclamado una orden de carácter muy elevado cuando se nos ordena amar al prójimo y perdonar a quienes nos ofenden. La respuesta la conocemos todos. ¿Puede la infidelidad ser perdonada? Sí. Acabamos de estudiar el punto acerca del adulterio y hemos visto cómo los hombres todos hemos pecado de adulterio con los ojos, ¿verdad? A veces me dicen, ay, qué musical eres, ¿en tu casa les gustaba la música? Y yo digo, yo creo que sí, porque a mi papá le gustaba ver a Olga Brinskin, una violinista muy buena, ¿sí recuerdan? Ay, mis comentarios a veces, vamos a Mateo 5. Habéis oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Quién ha cometido adulterio? No se puede, no levanten la mano, no es necesario. Todos. ¿Y somos perdonados? Sí. Imaginemos a un esposo y una esposa que son nuevas criaturas en Cristo y se les ha enseñado la doctrina de la separación del mundo, la separación del pecado, y entonces dicen, como ya estoy libre yo del mundo y del pecado, no puedo vivir con esta que pecó o con este que pecó.
Bueno, la obligación individual es de perdonar al otro. ¿Lo sabemos? Dice así, ahora vamos con lo que la hermana estaba citando, la hermana Claudia. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, dice el apóstol Pablo, que la mujer no debe dejar al marido, pero si la deja, quédese sin casarse, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Siguiente punto, versículo 12. Pero los demás les digo, yo, y no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone, que no sea un pretexto, ¿sí? Versículo 13, y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente vivir con ella, no abandone a su marido. Versículo 14, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. Cuando hay voluntad todo se puede, ¿verdad? De otra manera vuestros hijos serán inmundos, mas ahora son santos. Cuando en uno de los dos hay la convicción, la conversión y la fe, los hijos son santos. Cuando en uno de los dos, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. Estábamos hablando antes de que si quería estar, y ahora dice que si no quiere, pues que se separe porque no es creyente, ¿sí? En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Tal vez con esto estoy respondiendo también a la pregunta muy concisa de Mingo. No están obligados, sino van a vivir en paz. Versículo 16. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Si la esposa es convertida y el hombre no, puede ser que él se convierta de ver el buen comportamiento, el santo caminar de la esposa y viceversa. Vamos a seguir leyendo. Ahora la cita es muy larga, pero es Efesios 5, no quiero parar. Versículo 22, las mujeres estén sometidas a sus esposos, a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Y dice en el versículo 24, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también la mujer debe estarlo a sus maridos en todo, no en una parte, en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Ojo lo que está diciendo, que el hombre se dedique a la mujer a ver si la santifica, ¿verdad? Para que en esta idea santa la esté instruyendo en cada día de su vida. No sé si... Perdón, me atrasé en la... a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia, sí, en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cuidado, porque está hablando de una iglesia sin arruga, está hablando metafóricamente, de manera espiritual, no está hablando de las arrugas ni de la mujer, ni del hombre. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vean qué excelso y qué hermoso está esto. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, es lo que estaba diciendo el pastor, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y está hablando desde el Antiguo Testamento, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pablo está citando el Antiguo Testamento. Grande es este ministerio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. No importan las dificultades, no importa la tensión o la presión o lo que sea que esté sucediendo en incompatibilidad de caracteres, nada ha de disolver un matrimonio bajo la voluntad de Dios para que lleguen al divorcio. Nada lo puede disolver, ojo, en un matrimonio que esté en la voluntad de Dios, que esté bien cimentado. Proverbios 6, versículo 32. Les tengo dos versiones para comparar. Pero al que comete adulterio le faltan sesos, dice esta nueva versión internacional, que nadie se ofenda. El que así actúa se destruye a sí mismo. Esta les gustó, ¿verdad? Qué chistoso. Bueno, la Biblia de las Américas dice: el que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma el que lo hace.
¿Se quieren ir a tomar café o se esperan un par de páginas más? Se esperan, sí, para la conclusión. Ya los cansé, no quieren que la semana que entra hablemos de eso. Muy bien. El Señor mismo nos dice que la infidelidad es causa de divorcio y la razón es muy obvia. Vuelve a ser cuestión de la única carne. La persona culpable de adulterio ha roto el vínculo, se ha unido a otra persona, el lazo se ha roto, ya no se sostiene de aquel mandato y de aquella orden, pero sí es motivo de divorcio para que el hombre pudiera tomarlo como tal. Sin embargo, su tarea es perdonar todo lo que ha pasado en el matrimonio. Antes de cerrar, quiero hacerles una nota, porque no me gustaba cerrar así, y qué bueno que hablaron varias veces aquí acerca de perdón. Si ustedes leen en el Antiguo Testamento Oseas, y muchos están diciendo, ok, Dios le habló al profeta Oseas, voy a leer Oseas, el primer capítulo. Dios le habló al profeta Oseas, hijo de Beri, cuando Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Esto sucedió durante el reinado de Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías en Judá. Lo primero que Dios le dijo a Oseas fue lo siguiente: ve a casarte con una prostituta y ten hijos con ella, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como prostitutas. Y cualquiera que lee esto dice, no es posible, te estás inventando. ¿En dónde puede Dios decirle a un hombre, ve con una prostituta? En Oseas. Y está haciendo esta analogía: tú, hijo santo, ve a unirte a una prostituta porque mi pueblo santo, se fue a pervertir también. Voy a darte este modelo y lo vas a hacer. Y el otro va y lo hace. ¿Y qué hace después la mujer? Se le vuelve a ir. Quienes ya lo leyeron ya lo saben. Está mostrando la falta, estaba hablando antes de lealtad, ¿recuerdan? La falta de lealtad que tenemos. Oseas obedeció, se casó con Gomer, etcétera. Ustedes pueden leerlo. Pero en cada pasaje, incluso como nombra a la hija, le está diciendo, esta es no compadecida, esta es hija del pecado, esta no puede ser santa. Ustedes, siendo mi nación infiel, no santa, aún así yo voy a ir por ella como tú vas a ir por esa prostituta. Entonces está poniendo la idea del adulterio, la idea del pecado en el matrimonio, como algo que tenemos que comprender. Nos queda muy alto el perdón, ¿verdad? Muy difícil de perdonar. Yo soy cristiano, yo perdono. Cuidado con lo que estás diciendo, porque en lo más interno de ti vas a pasar por pruebas de tamaño inmesurable. Yo insisto con lo que estaba hablando la vez pasada. Cuando en un matrimonio se rompen las reglas, cuando no está fundamentado en Dios, cuando la mujer es rebelde y le dice al hombre, tú cásate, tú divórciate si quieres, pero yo voy a seguir siendo como yo soy, o que nos encontramos con mujeres que sí son cristianas de acuerdo a sus preceptos, ¿qué hombre las puede dominar? Y entonces, sí, hay muchas razones para divorcio, lo estoy diciendo categóricamente, hay muchas razones para divorcio cuando la pareja no está fundamentada en Dios. Ambos, de nada sirve que uno perdone y quiera continuar si el otro no desea participar en esa vida de santidad. Cerramos con esto, por favor, para que lo recuerden: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Muchas gracias. Vamos a tomar café si gustan y les agradezco su tiempo de atención. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por cuanto no hemos podido perdonar o no sabemos perdonar, y te pedimos que nos orientes y que santifiques a cada matrimonio, que lo tengas bajo tus manos, Señor, que lo preserves, aún con sus luchas y dificultades. Sabemos que mientras están fundamentados en ti, ambos quieren complacerte, ambos conocen del perdón y del sacrificio diario, y ambos te exaltan y te glorifican, dando un ejemplo de que son hijos tuyos. Te agradecemos esto y te agradecemos este tiempo juntos comentando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.